Poco importante, un podcast de retórica. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Poco Importantes. Hoy me encuentro aquí para tratar un tema más geopolítico, va a ser más, digamos, introductorio o explicativo o más teórico, porque vamos a hablar de los BRICS, este grupo de países que cada vez tiene más relevancia a nivel mundial y a nivel geopolítico y que surgió hace ya 20 años y aún se desconoce un poco qué países son, qué propuestas traen y si verdaderamente tiene impacto global o no las acciones y las funciones que tiene este grupo de países. Entonces, bueno, para empezar un poco ¿qué son los BRICS? Los BRICS son un grupo de países formado por 5, ahora mismo son más, pero digamos que el nombre viene de estos 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El concepto de los BRICS surge en el año 2001 gracias al economista Jim O'Neill, el cual ve cómo o nombra estos 5 países. Bueno, en un principio no nombra 5, Sudáfrica no aparece en este grupo de países y los nombra como los BRIC, y nombra estos 4 países como los principales países emergentes económicamente, digamos. Ya tendríamos los países desarrollados y este economista nombra a estos 4 países como los países emergentes para el nuevo como orden global. A raíz de este concepto y de estas cosas en común que tenían estos países, pues en el año 2006 los países deciden reunirse, sus, digamos, ministros de exteriores de cada país, y acuerdan en ese mismo año como formar ya este grupo que tenían pues ciertas políticas económicas o ciertos, digamos, como que se encontraban en el mismo proceso o en el mismo punto de desarrollo, y también a nivel de geopolítica y de intereses también tenían como tenían bastantes cosas en común, digamos. Entonces se crea este grupo y es en 2011 cuando Sudáfrica se une, ya formando así los BRICS, y así añadieron a Sudáfrica ya que pues también es un país que está bastante en vía de desarrollo, y además también así tenían representación del continente africano, que hasta entonces pues no tenía. Entonces, lo relevante de los BRICS es, como se puede ver, que al final tenemos a Brasil como representante de Sudamérica, tenemos a Rusia, China y la India como representantes asiáticos, aunque muy diferentes, digamos, porque es cierto que Rusia es como que siempre se le mira un poco aparte, pero luego dentro de Asia también tenemos a la India y tenemos a China, que son como 2 países bastante representativos de lo que es el continente asiático y que marcan también un poco las diferencias. Y además pues así se le añadía Sudáfrica como representante de un país del continente africano. Actualmente representa más del 30% del PIB global, este conjunto de países, y más del 40% de la población mundial, porque hay que tener en cuenta que de estos países, India es el más poblado del mundo, le sigue China, y en cuanto a nivel de expansión, tanto Brasil como Rusia son países muy extensos. Es cierto que Rusia es muy extenso pero no está tan habitado, y Sudáfrica también es un país bastante extenso dentro del continente africano y en general del mundo. Por tanto, son 5 países muy relevantes a nivel tanto de PIB, es decir, de economía, de Producto Interior Bruto que producen a nivel global, porque han sido países emergentes que han crecido económicamente mucho estos últimos años, como a nivel poblacional también. Entonces, ¿cómo ha sido un poco el proceso, digamos, de expansión de este grupo? Porque, como hemos dicho, ahora mismo, o sea, el nombre cuenta con 5, pero ahora mismo este grupo se ha expandido y ya son más países. Entonces, en 2023, en Johannesburgo, se acordó la ampliación que se realizaría a partir del 1 de enero de 2024, y aquí se unieron países que son Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, Irán e Indonesia. También se contó con adherir a Argentina, la cual luego se salió de este pacto con Milei. Por tanto, Argentina no está dentro. Entonces tendríamos Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía. Bueno, Emiratos Árabes no lo contaríamos del continente africano. Egipto y Etiopía sí.
Irán y Emiratos Árabes como más de Oriente Medio, y además Indonesia como también parte de Asia. Por tanto, se añaden estos países también relevantes, pero a lo mejor no con tanto poder económico como los que lo formaban principalmente. Además de eso, en 2024, en Kazán, se creó la categoría de Estados miembros asociados, que al final no tienen la misma relevancia y el mismo poder de toma de decisión que un país miembro como tal, pero es asociado, por tanto, pues podrá intervenir, estará invitado a las reuniones y también tendrá como ciertos, no poderes, pero sí cierta relevancia. Y esos países serían Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Son esta lista de países que igual al final son países en vía de desarrollo, que poco a poco están teniendo más relevancia a nivel internacional, aunque es cierto que no tanta como los principales que forman este grupo de BRICS. Por tanto, actualmente los miembros son 10 y al final que tienen bastante relevancia tanto a población como a, por ejemplo, generar energía, recursos, tener como este tipo de bienes que hoy en día son como tan necesitados, y también que tienen voz a nivel global y a nivel geopolítico. Y además tenemos estos otros 13 que he mencionado como países miembros asociados. Pero, ¿qué es verdaderamente lo que une a estos países? Bueno, lo primero es la crítica hacia la hegemonía occidental. Al final, los BRICS surgen por las cosas en común que tienen, y una de ellas es esta crítica a Estados Unidos o al modelo occidental, la hegemonía occidental del mundo, y es relevante porque al final, a lo mejor, a principios en los años 2000, sí que era más como tal que hubiese una hegemonía occidental, porque la URSS acababa de caer a principios de los 90, entonces todavía no estaba consolidado como otro bloque. Digamos que pasábamos de un sistema bipolar en el que teníamos Estados Unidos y la Unión Soviética luchando en esta Guerra Fría, porque la Unión Soviética desaparece y entonces Estados Unidos se queda como el poder del mundo, ¿no? Como una cosa más unipolar. Sin embargo, a partir de los años 2000, con la aparición de estos países, el crecimiento económico de estos países, verdaderamente nuestro mundo se ha movido hacia un mundo multipolar. Que bueno, estos conceptos son geopolíticos, pero se entiende, ¿no? En plan, unipolar, pues un único, digamos, como país relevante. Bipolar, pues que hay dos, y multipolar, pues que hay más de dos y que hay varios. Actualmente la teoría que más triunfa es que vivimos en un régimen internacional multipolar por los diferentes países, los diferentes poderes que tienen y cómo lo están demostrando, digamos. Entonces, pues estos países son muy críticos con esta hegemonía estadounidense porque, queramos que no, Estados Unidos se sigue creyendo que es el país más fuerza y más potente, que es uno de los más fuertes y los más potentes, evidentemente, y eso se ve cada día y nadie lo puede negar, pero es cierto que todos estos países han ido emergiendo y el nivel de crecimiento económico que ha tenido China, aunque ahora su crecimiento económico se ha ralentizado, pero en los años 2000 ha sido espectacular el crecimiento económico de China. China tiene unas exportaciones mundiales bestiales y tienen mucho poder a ese nivel. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos ahora también ha decidido tener sanciones o aranceles más duros contra China, porque se está viendo amenazado en el nivel de comercio internacional. Por tanto, se ve como que ha habido un cambio, un progreso hacia un mundo mucho más multipolar y no tan unipolar, con Estados Unidos en el centro. Entonces, ya no solo es como esa hegemonía de Estados Unidos, sino también a nivel de organizaciones internacionales. Es decir, ellos se ha criticado mucho que, por ejemplo, en las Naciones Unidas, digamos que el Consejo de las Naciones Unidas, que está formado por 5 países, tenemos Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia. Entonces, de estos 5 países, 3 son occidentales, y luego tenemos a China y a Rusia como países representativos, pero hay muchos países que piden más representación. Es decir, verdaderamente ahí tienes representado a, digamos, Norteamérica, porque aunque digas un país del continente América, Sudamérica ahí no está representado, porque Estados Unidos no va a representar a Sudamérica nunca. Luego tenemos 2 países representando Europa y 2 países del continente asiático, pero tanto África como Sudamérica están desaparecidos. Entonces, por ejemplo, tienen esta reivindicación de que
el Consejo pues sea más multipolar, represente más la realidad de los países del mundo y la relevancia de esos países. Además también critican, pues por ejemplo, lo que es el G7, pues los BRICS serían como un poco la contraposición de ese G7, ¿no? De esos 7 países más relevantes. Y luego también tenemos otras críticas como puede ser, por ejemplo, al FMI, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, que son organizaciones creadas desde una perspectiva completamente occidental, que el Banco Mundial sí da dinero para vía de desarrollo y para que otros países pues puedan seguir creciendo a través de inversiones, como el Fondo Monetario Internacional es a través de inversiones, pero son inversiones que siempre se deciden desde el núcleo central, que al final es un núcleo completamente occidental. Todas las decisiones se van a tomar desde una perspectiva occidental, entonces es lo que critican estos países. Y también por eso, pues, que veremos más adelante, pues, por ejemplo, han creado también alternativas a ese tipo de organizaciones que están como más occidentalizadas. ¿Qué más tienen en común? Pues que denuncian las sanciones unilaterales de Estados Unidos, es decir, los aranceles y las políticas proteccionistas que la están llevando a cabo, pues evidentemente lo critican, y además es que estos países son países emergentes y son países con recursos, entonces son países que le pueden hacer la competencia a Estados Unidos en ciertos recursos a la hora de vender y a la hora del comercio internacional. Entonces tienen como ese poder, porque al final tú puedes ser un país no más minoritario, sino con menos recursos, y tú por mucho que quieras como ir en contra de Estados Unidos, a lo mejor no tienes el poder, no tienes los recursos, no tienes la relevancia internacional suficiente para hacerlo, pero es que estos países sí que lo tienen, por tanto es como muy relevante que sean tan, como que les una tanto esto, ¿no? Además, como hemos dicho, reclaman un mundo multilateral más justo para el sur global, porque es verdad que también, bueno, aunque digamos que Rusia está en el norte, el resto de países lo consideraríamos como parte del sur global o parte de los países en vía de desarrollo, y es que es cierto que toda la política internacional, todas las organizaciones internacionales, todos los regímenes internacionales se han siempre guiado mucho por la perspectiva occidental, por el bienestar de la perspectiva occidental. Entonces, por ejemplo, tenemos mucho el debate de la contaminación, que hay que reducir la contaminación, y eso es súper importante, pero es un debate que está abierto y, por lo menos desde mi perspectiva, es bastante entendible que, por ejemplo, se está pidiendo que estos países reduzcan mucho sus niveles de contaminación, porque al final, como están en vía de desarrollo, pues contaminan mucho más, porque por ejemplo, en Europa, muchos países, aunque tengamos industria, digamos que el sector que más dinero nos da a nuestro PIB per cápita y a nuestro PIB general del país es el sector servicios, es el sector terciario, digamos, que es como el que, digamos, menos contamina porque no hay tanta industria. En cambio, estos países, de momento, lo que son, tienen mucha potencia en industria y a lo mejor en extracción de petróleo, en, digamos, refinerías, en trabajar con ese tipo de materiales que producen mucha contaminación. Entonces, por el cambio climático hay que reducir esta contaminación, y es algo que es a nivel global. Ahora, también es cierto que nosotros nos hemos podido desarrollar y hemos podido tener todos los avances tecnológicos que quisimos cuando nos desarrollamos, digamos, con la revolución industrial y posteriormente, sin que ello hubiese ningún tipo de restricciones, y ahora, claro, estamos abiertos a que se nos pongan más restricciones porque no contaminamos tanto. Y entonces, digamos que tipo de sanciones económicas o limitaciones, al final estos países lo que pide es que se sea más justo con la contaminación a largo plazo de cada país que no con la contaminación de ahora, porque esto creo recordar que es que hice un trabajo sobre ello que era muy interesante, porque tú veías la contaminación actual de los países y evidentemente China, pues eso, la India, países sobre todo de asiáticos o incluso del continente africano, contaminaban más que países europeos. Sin embargo, tú te ibas a una gráfica donde se veía el total de contaminación de cada país desde, no me acuerdo qué año sería, pero ponle 1700, y en la cabeza tenías a Estados Unidos, tenías países europeos, es decir, que el total de contaminación de los países, nosotros hemos contaminado más que ellos en perspectiva. Por tanto, también ellos reclaman que haya sanciones para nosotros, porque aunque ahora no estemos contaminando, hemos contaminado y no hemos tenido ningún tipo de restricción y hemos podido desarrollarnos porque no había en ese momento la preocupación del cambio climático, que ahora sí la hay. Entonces, ese tipo de debates son como los que estos países traen sobre la mesa y son súper interesantes, y hay que analizarlos y honestamente no verlos como un ataque. Es decir, estos países también hay cosas que realizan mal y que yo puedo
sentir que no tienen razón o es, bueno, una forma de su estrategia, pero hay mucha gente que lo ve como un ataque, pero más que nada lo que tienes que verlo es como, o sea, es más para como una reflexión de que muchas veces no nos damos cuenta de que lo vemos todo desde unos ojos muy occidentales y pues es bueno como también saber otro tipo de perspectivas y tener en cuenta los países que están en vía de desarrollo. Más allá de eso, también buscan impulsar la desdolarización y intentar más con el comercio de monedas locales y redes bancarias propias, porque es verdad que el dólar es como que es la moneda para cualquier tipo de intercambio si hay algún tipo de problema. Y además lo de redes bancarias propias, pues igual que está el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pues ellos impulsar también otro tipo de organizaciones. Pero también es cierto que estos países tienen estas cosas en común, pero tienen bastantes diferencias, ya que no todos tienen los mismos tipos de regímenes. Algunos son democracias, otros son regímenes totalitarios. Algunos abogan más por sistemas capitalistas, otros abogan más por sistemas comunistas. Es un poco mix de países, entonces también es difícil como encontrar consenso total. No es como una Unión Europea donde todos los países más o menos abogamos por el mismo tipo de democracia, digamos el estado de bienestar, un poco una perspectiva similar hacia el exterior. No, estos países son muy diferentes entre ellos, tienen culturas muy diferentes, entonces es como más difícil encontrar otro tipo de cosas en común. Entonces, enfrentamientos pues territoriales como tienen la India y China. Rivalidades religiosas y económicas, por ejemplo, en el Golfo entre Arabia Saudí e Irán, que parece que ahora ya están un poco mejor, pero hay bastantes rivalidades. La diversidad en sistemas políticos, como he dicho, que vamos desde democracias hasta autocracias. Y también tensión entre países exportadores y consumidores de energía. Al final también hay tensiones por tema de comercio internacional porque todos son países exportadores, todos son países que están emergiendo, entonces al final todos quieren posicionarse sobre el otro. Entonces, por mucho de que ellos estén evolucionando a la vez y eso les haga estar juntos en contra de, digamos, la hegemonía occidental, también entre ellos hay ciertas rivalidades. Entonces es como que ahí está un poco ese juego. Y es súper interesante, la verdad, y ver cómo pues en ciertas cosas se ponen de acuerdo y en otras ciertas pues no lo van a conseguir. En cuanto, digamos, a así acciones más recientes y algún tipo de polémica, bueno, tenemos que en la cumbre de Kazán 2024, como hemos dicho, se crean lo que son los miembros asociados y también se propone la creación de una moneda propia entre esos países. Esta idea lo han puesto sobre la mesa, pero a mí me parece un poco lejana de conseguir y bastante difícil. Además, Cumbre de Johannesburgo de 2023 lanzan como una especie de plan de pago alternativo al SWIFT que existe y invierten mucho en el financiamiento de infraestructuras del New Development Bank, que es el nuevo banco de desarrollo o banco de desarrollo, digamos, que es lo que ellos crean como sustitución de lo que he explicado antes, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es pues una organización donde se financian pues infraestructuras. La sede la han puesto en Shanghái, tienen un capital de 100.000 millones de dólares y también fondos de reserva que han contribuido a esos países. Y con eso al final lo que se busca es financiar la creación de infraestructuras en países, infraestructuras, empresas, cualquier tipo de inversión que pueda ser rentable y que pueda ser buena para esos países, pues van a meter dinero para que estos países puedan desarrollarse. Además, lo que hemos hablado antes de la desdolarización, que es lo que les une, que he dicho de estos pasos hacia una nueva moneda, para, digamos, por ejemplo, comprar petróleo en monedas locales, en vez de todo sea a través del dólar. Bueno, pues esta idea que tienen de intentar como que la relevancia de Estados Unidos a nivel mundial disminuya y se haga más pequeña. Es básicamente el objetivo que tienen. Lo que pasa es que no todos los países, como he dicho, van a estar de acuerdo con esto porque tienen intereses bastante diferentes. Y por último, hemos tenido hace relativamente poco la cumbre de Río, donde Brasil ha asumido la presidencia porque la presidencia de los BRICS va rotando. Y hubo reunión, pero no han hecho ninguna declaraciones conjuntas de hemos llegado a estos acuerdos, sobre todo, por ejemplo, en tema de Estados Unidos y los aranceles y las medidas proteccionistas. Entonces no ha habido como mucha novedad respecto a esto.
Entonces, ya para cerrar, digamos, y hablar del estado actual, de cómo están los BRICS, como hemos dicho, tenemos sus 11 miembros, luego otros 13 miembros asociados, es decir, un total de 24 países, lo cual es un número bastante elevado de países, bastante relevante, y lo han llamado BRICS Plus, en plan BRICS más, como para englobar a todos. El control, como hemos dicho, presidencia es rotatorio, ahora mismo la tiene Brasil y se está enfocando más en reformas a organismos globales y la integración del sur. Brasil ahora mismo está gobernado por Lula da Silva, que es un político de izquierdas, entonces lo está llevando por ese camino, digamos. También que actualmente pues hay amenazas de aranceles adicionales de Trump, que ha dicho que amenazado, digamos, con poner aranceles de hasta el 10% a países antiamericanos alineados con los BRICS. Por tanto, ahí se ve como ese choque, ¿no?, de ambas partes, de ambos como bloques. Además que, bueno, como Donald Trump está con los aranceles loco, y es relevante como es a países antiamericanos aliados con los BRICS. No quiere decir que un país alíe con los BRICS sea antiamericano, sino que al final Estados Unidos lleva un tipo de política muy occidental y todos los países no van a estar alineados con los intereses occidentales porque no son occidentales. Entonces, pues claro, al final con esta política de amenaza y de aranceles es como Donald Trump intenta, supongo, mantener la relevancia de Estados Unidos a nivel global, aunque es evidente que cada vez estos países tienen más fuerza y más relevancia, digamos. Y también mencionar que aumenta la relevancia del Banco de Desarrollo que han creado, los mecanismos de pagos alternativos, de planes de cooperación en ciencia, en energía, en también defensa de antimercados unilaterales, es decir, que no se realicen como mercados, sino que estén todos integrados, ¿sabes? Que sea todo como una integración del comercio entre estos países, y le están dando como mucha relevancia. Entonces, pues así es como más o menos tendríamos los BRICS actualmente. Y podríamos decir que podemos intentar como pensar qué para el futuro de este grupo. Y tenemos, lo primero, que van a seguir ahí 100%, porque como hemos dicho tienen un peso muy relevante y que al final van a ir ocupando cada vez más porcentaje del PIB global, ya que se van uniendo nuevos países y los países que están creciendo económicamente. Además están desafiando el monopolio del dólar y como proponiendo nuevas medidas o nuevas formas de comercializar, y también están creando nuevas organizaciones para la financiación y como poniendo así un poco en jaque, digamos, al modelo tradicional de financiación que había por parte de Occidente. Y a nivel de las discrepancias, evidentemente tienen discrepancias internas, tienen sistemas distintos, pero tienen una narrativa, digamos, bastante coherente o bastante en línea con la idea de más relevancia para el sur global, más poder para el sur global, y lo que se puede llegar a criticar es la falta de unidad ideológica, que es lo que hemos hablado antes, y se puede decir como la ausencia de un plan común de seguridad, aunque verdaderamente son países tan diferentes, son países tan repartidos por el mundo, que no tiene a lo mejor tanto sentido crear como un plan de defensa o de seguridad, ya que cada uno luego yo creo que está en su meollo. Por ejemplo, Rusia con la guerra de Ucrania, ¿sabes? Y China es un país que prácticamente no se ha metido ahí, al igual que el resto tampoco han querido como pronunciarse mucho. Por tanto, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, que entendáis un poquito más lo que es este grupo de países, la relevancia que tienen, de que poco a poco van a ir metiéndose más y más y más en todo el entramado internacional, digamos, tanto a nivel de comercio como a nivel de financiación, de investment, de inversión, de organizaciones internacionales, temas monetarios. Es muy relevante, cada vez tienen más presencia, y al final cada vez nos movemos más a un mundo más multipolar, que no tiene por qué ser algo malo, simplemente es algo diferente, lo cual digamos que nunca hemos estado, o sea, se podría decir que nunca hemos estado en un nivel tan multipolar como el que estamos ahora de los últimos años más recientes. Entonces es pues muy interesante de ver, de analizar, de estudiar y de saber un poquito más. Espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo.